Vamos a ir iniciando. Muchas gracias por estar presentes. Suele pasar algo, que la gente cuando llega cumplida es la que le ponen a esperar, ¿cierto? Entonces vamos a empezar. Mucho gusto, mi nombre es Francisco Restrepo, soy neuroterapeuta no fármaco, facilitador en estilos de vida saludable, y este es un tema que me ha apasionado toda la vida y es cómo podemos nosotros empezar a generar desde el autocuidado, empezar nosotros a tener un buen proceso de envejecimiento para llegar a una buena vejez. Les voy a contar una anécdota que es importante. Hace muchos años, la doctora Claudia, que está aquí presente, directora y presidenta de la Fundación Alzheimer de Colombia, que me honra que me esté acompañando, me invitó a dictar una charla. Y en ese momento empecé a dictar la charla de algo muy sencillo, y era cómo debemos nosotros de cuidarnos para prevenir. Y en ese momento yo estaba pasando una situación de fumar, tomaba, no emborracharme, pero tomaba, no hacía deporte, no estaba en mi mejor condición, y ese día que ella me invitó a dictar esa charla, me puse a pensar cuando terminé, el gran problema de los seres humanos es que a veces predicamos, pero no practicamos. Y si nosotros queremos llegar a unos años buenos, a unos años con autonomía, lo más importante es que empecemos a trabajar desde algo que se llama la coherencia. Y allí nace mi programa que se llama Plan Salud 10, y es un programa que no nació pensando en el tema estético, sino que nació pensando cómo nosotros podemos empezar a mejorar nuestra condición de vida. Y allí acuñé una frase que se las comparto y en todas mis charlas la utilizo, y es: aprendamos a vivir un presente hoy saludable, divertido, mientras aprendemos a invertir en unos años venideros con calidad y autonomía. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando que la vejez va a tocar la puerta algún día y nos olvidamos que la vamos llevando aquí, en cada paso la vamos llevando, ¿sí? Entonces somos muy dados a ver cómo envejecen los demás. ¿No les ha pasado? Y eso suele pasar. Y nosotros vemos cómo envejecen los demás. Nos encontramos con Blanquita después de muchos años, y Blanquita como está de vieja, ¿no? Y como está de acabadita la pobre Blanquita, como era de buena moza, pues de bonita, ¿no? Y llegamos a la casa y le contamos a la familia lo mismo. Oiga, me encontré con Blanquita, ¿se acuerdan? Pobre mujer, como está de feíta y de acabadita, los años le han dado duro. Y Blanquita llega a la casa y se reúne con la familia y dice: me encontré con Fran. Oiga, ese pobre Fran, ¿cómo está? Parece un sobrado de tigre. Nosotros nunca vemos nuestro proceso, por eso es importante que nos apoderemos de nuestro proceso. Yo ayer en mi charla que dicté, tuve la oportunidad, gracias a Colpensiones, de estar acá en otra charla, decía algo, y es lo siguiente: nosotros somos muy dados en la sociedad a romantizar la vejez. Yo le digo a todo el mundo: no romanticen la vejez. O sea, a mí, ¿por qué me va a molestar que me digan: Fran, ya no sos el mismo de hace 20 años? Es que no lo soy. Es que te estás envejeciendo. Pues claro, yo no soy cuerpo glorioso, claro que me estoy envejeciendo. Pero es allí donde nosotros, los seres humanos, debemos de tomar determinación, ¿correcto? Y cuando tomo determinación es aceptar nuestro proceso de envejecimiento, amarlo, pero también honrarlo. ¿Qué significa honrarlo? Honrarlo significa que nosotros debemos de procurar dejar siempre una semilla y ser nosotros ejemplo de nosotros mismos. A raíz de todo ello, empecé a atender muchos temas de patologías neurocognitivas y asesorar
uno de mis primeros pinos en Bogotá, y lo agradezco siempre, fue a la doctora Claudia con la Fundación Alzheimer. Ahí dicté mis primeras charlas acá. Yo soy caleño, entonces todo lo hacía en Cali, y cuando llegué acá ellos me abrieron las puertas y empecé a generar todo un proceso y empecé a darme cuenta de algo que es importante. Los seres humanos, tengámoslo en cuenta, somos seres integrales. ¿Qué significa que seamos seres integrales? Significa que ser seres integrales somos un todo, no podemos dividirnos, no podemos separarnos, ¿sí? Hay personas que dicen, es que yo me cuido mucho de mi alimentación, pero no hace ejercicio. Me cuido mucho de mi alimentación, pero no meditan, no oran, no aquietan la mente. Me cuido mucho de mi alimentación, pero tengo una muy mala calidad en el sueño. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Unir esos elementos. Yo les voy a nombrar, piensen ustedes y quien quiera levanta la mano. ¿Quién puede decir que tiene una alimentación transformadora, positiva y siempre buena? ¿Sí? ¿Quién puede decir que está haciendo el ejercicio necesario para estar bien? ¿Quién puede decir que aquieta la mente? ¿O quién nos dice que tiene un buen sueño reparador? O mejor aún, que combina las cuatro, ¿correcto? Entonces, ya la frase la vimos. Vamos acá. Los seres humanos somos seres integrales. Nosotros requerimos y necesitamos de poder cumplir con ellos. Miren que hay algo muy bonito en el proceso de envejecimiento. Yo amo mi proceso de envejecimiento. A mí no me afecta absolutamente nada. En el sentido de se cae el cabello en algunos de nosotros, la barba mía era completamente negra, hoy es gris, ¿sí? Tengo manchas en las manos aparte de mis tatuajes, una cantidad de cosas normales. No tenemos por qué maldecir eso, tenemos es que apoderarnos de ello. ¿Y cómo nos apoderamos? Cambiando el chip, cambiando la mentalidad. Y por eso diseñé un programa donde hablo de la importancia de que nosotros veamos la alimentación. Todo mi enfoque, no soy nutricionista, no soy dietista, pero dentro de mi formación sí trabajo una parte que se llama neuronutrición. ¿Qué es la neuronutrición? Es entender, saber, comprender cómo cada bocado que yo me llevo a la boca, ¿sí? Cada alimento que yo meto a mi organismo, a mi cuerpo y empiezo a procesarlo, cumple una función más allá de lo físico, desde la parte mental, desde la parte neural, desde la parte neuronal, desde la parte cerebral, cómo actúan en nuestro organismo todos esos neurotransmisores. Fíjense que a veces decimos, no comamos carbohidratos, es que los carbohidratos nos engordan, ¿sí? Y yo hago una pregunta, nómbrenme, quien quiera levante la manito y nómbreme ahí duro un carbohidrato. Papa, ¿qué más? Pan. Yuca, ¿qué más? La racacha, ¿qué más? Harinas, ¿cierto? El arroz, excelente. Pero resulta que carbohidratos también nos aportan las verduras y las frutas, ¿sí? Entonces tenemos unos carbohidratos complejos y tenemos unos carbohidratos simples. Y la gente cree que el tema es solamente por estética. Pero ustedes sí saben que si hay una patología neurocognitiva, ejemplo, estilo Alzheimer, podemos decir una frontotemporal, cuerpos de Lewy, la alimentación tiene mucho que ver y a veces no nos fijamos en eso, sino que pensamos simplemente comamos, simplemente alimentémonos para estar llenitos o para sentirnos bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver la nutrición desde la parte neuro y lo sumamos, se denomina neuronutrición, empezamos a entender que la alimentación no es igual para todas las personas, pero cumplen una función esencial. A veces nos alimentamos, o digamos, a veces no, nos alimentamos principalmente por sobrevivir, ¿sí? Porque tenemos que comer. Entonces yo les digo, ¿y qué pasa si pasa un día, 2 días sin comer? Nos morimos. Y 3 días me desmayo. Y al cuarto me tienen que enterrar. Y resulta que no es cierto. Nosotros podemos aprender a manejar dentro de nuestro organismo. Y digo manejar, ¿por qué? Porque hay una acción
¿Qué es alimentarnos? Cuando yo llevo algo a mi boca me estoy alimentando, estoy comiendo. ¿Y eso es voluntario o involuntario? Usted se me está comiendo esa paleta a la fuerza, la están obligando. No, ella se la está comiendo, ¿por qué? Porque qué rico, qué disfrute, ¿cierto? Entonces es algo voluntario. Pero ya la acción nutricional sí es involuntaria. Porque si esa paleta que se está comiendo aquí nuestra amiga tiene buen coco, por ejemplo, ¿sí? El coco nos aporta algo. Si de pronto es baja en azúcar, nos va a generar un resultado diferente. Entonces, ¿qué pasa? Somos nosotros los que escogemos nuestros nutrientes, ¿correcto? Entonces yo escojo mis alimentos y esos alimentos tienen unos nutrientes y esos nutrientes cumplen una función. Ejemplo, si tenemos una persona con una patología como una demencia frontotemporal, la cuidamos, la llevamos a los mejores médicos, le hacemos terapia, pero tenemos el mal hábito, es que como a mi esposo le gustaba tanto, cuando estaba bien, comillas, la Coca-Cola, los dulces, entonces yo los sigo llenando de dulce porque era lo que a él le gustaba y como hay tanto amor, pues yo quiero que él siga disfrutando. Y a este señor después de las 4 de la tarde le daban chicles, galletas, todo lo que a él le gustaba, porque entre comillas es una demostración de amor. Y resulta que ese exceso de azúcar después de las 4 de la tarde, cuando se cambia el ciclo circadiano, pues sencillamente alteraba al señor. Y el señor no lograba dormir bien. Entonces llamábamos ¿a quién? Al médico. ¿Y qué hacía el médico? Mandémosle medicamento para que duerma bien. Entonces ustedes se imaginan esa carga de energía, de azúcar, de calorías y luego una pasta para bajarle ese nivel. Simplemente le cambiamos la condición de vida a este individuo, a esta persona, a este ser humano, simplemente revisando cómo trabaja su alimentación y cómo su alimentación actúa en el cerebro gracias a ¿qué? A la reprogramación de los neurotransmisores metabólicos, ¿sí? Y empezamos a mejorarle la calidad de vida a las personas. Entonces la alimentación no debe ser solamente porque estoy gordo, porque estoy flaco, porque quiero perder peso, porque quiero caber en el vestido para ir al matrimonio de la nieta, sino que simplemente seamos conscientes de algo. Yo siempre hago esta señal, seamos conscientes de algo, y es cómo interiorizo mi bienestar. Porque es que mi bienestar, ¿de quién depende? ¿De ustedes? De cada uno. Hay gente que saca disculpa, es que yo no he podido bajar por culpa de mi abuela, es que mi abuela siempre que voy me sirve mucho. No, es usted quien tiene que tomar la decisión por qué camino va. Es que yo no salgo a correr porque mi esposo no me acompaña. Y el día que él ya esté en el horno crematorio o metros bajo tierra, ¿usted qué va a hacer? Pues nada, hay que vivir con independencia, ¿cierto? Entonces, debemos de mantener buenos hábitos de alimentación a medida que envejecemos y romper una cantidad de mitos que hay frente a la alimentación. Ejemplo, los que tenemos hogares para personas mayores, siempre estamos enfrentados a algo, y es lo siguiente: es que mi papá o mi mamá estaba acostumbrada cuando vivía en la finca que comía así, 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 y era una carga de carbohidratos, pero resulta que cuando el papá y la mamá vivían en la finca, era un señor de 35, 40 años, que tenía una actividad de salir al campo, de salir a recorrer, de sembrar, de cosechar, de lidiar con los animales. Se levantaba desde las 4 de la mañana, trabajaba todo el día al sol, sudaba, necesitaba una cantidad de alimentos. Pero hoy, cuando la persona ya está en un estado de mayor tranquilidad, pues créanme que esa cantidad de carbohidratos no le va a funcionar a la persona. Entonces, ¿qué vamos a empezar a tener? Sobrepeso, obesidad, dificultades musculoesqueléticas, dificultades para caminar. ¿Y qué es lo primero que decimos? Ay, la maldición de los años. No es la maldición de los años, es que no sabemos envejecer, es que no somos consecuentes con que hay unos cambios. No es solamente las entradas, no es solamente las canas, no son solamente las manchas.
también tenemos unos cambios a nivel interno. Entonces, por eso la alimentación es supremamente importante, ¿sí? Entonces, debemos de saber que la nutrición es un indicador de salud. Y por eso dentro del programa aparece este primer elemento. Luego tenemos nosotros algo que es fundamental y es poner el cuerpo en movimiento, ¿sí? Pero me voy a volver un momentico que siento que me hace falta algo allí en el tema de la nutrición, que es una invitación. No hagan dietas, no hagan dietas, a no ser que un profesional de la salud se la envíe, pero no hagan dietas. Uno encuentra personas y personas mayores, porque atiendo personas de todas las edades, y uno encuentra personas que le dicen, es que yo hice la dieta que hizo Etelvina, y a Etelvina le fue muy bien, pero yo al quinto día estaba que me desmayaba y me temblaba todo. Pero es que Etelvina tiene una conformación corporal diferente, es un organismo diferente, ¿sí? Es que yo leí que los carbohidratos se engordan, entonces yo no como carbohidratos, porque es que yo quiero volver a tener esa figura cuando yo tenía 25 años y la señora tiene 75 y no volvió a hacer ejercicio. Pero le dijeron que si dejaba los carbohidratos. Si bien es cierto que hay que equilibrarlos, necesitamos carbohidratos. Los carbohidratos nos ayudan a que nuestro cerebro funcione mejor junto a una buena hidratación, ¿correcto? Por eso les decía ahora, los carbohidratos no son solamente las harinas, las frutas nos aportan carbohidratos y tenemos una división de carbohidratos complejos, carbohidratos simples. Por eso debemos de saber qué tipo de carbohidrato estamos nosotros consumiendo. Entonces es fundamental que no hagamos dietas, es fundamental no tomar ni reemplazar comidas. Hoy día hay unos elementos muy fáciles que nos están ofreciendo cada rato, y esos elementos fáciles, ¿cuáles son? No desayune, tómese un batido. No cene, tómese un batido. Y resulta que, claro, usted se empieza a ver como un silbido de culebra, usted empieza toda delgada o todo delgado, pero empieza con tembladera, todo se le mueve, se le reseca la piel, empieza usted a tener una cantidad de problemas, pero no importa. Pero perdió 8 kilos. Pero no perdió 8 kilos de esa grasa que usted necesita perder, sino que perdió ¿qué? Músculo. ¿Sí? Entonces empezamos a acercarnos a una de las enfermedades más duras del proceso de vejez y de envejecimiento, la sarcopenia, cuando empezamos a perder tono muscular. Y cuando perdemos tono muscular, no hay que recubra el hueso, nos volvemos más débiles, nos caemos muy fácil, nos quebramos la cadera, nos fracturamos y empezamos. ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Por culpa de qué? De la vejez. No, nosotros podemos llegar a una vejez muy sanos, ¿correcto? Al terminar les voy a contar una breve historia y ahora pasamos al tema de por qué es importante. Ciclo circadiano. Los ciclos circadianos son el reloj biológico que nosotros tenemos. Miren todos el reloj en este momento. ¿Qué horas tenemos? Uy, lo tiene adelantado. Usted me quiere ir antes de la charla. 11:28, 11:30, perfecto, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo les digo en este momento, es que yo quiero terminar rápido porque voy a ir a cenar, voy a ir a comer? ¿Ustedes qué es lo primero que piensan? No, venga, don Gato, no señor, usted lo que va a hacer es almorzar, y eso que va a almorzar media hora antes. El organismo, ¿sí? Esos ciclos circadianos son los que nos dicen a nosotros, sin necesidad de mirar el reloj, cómo vamos evolucionando. Entonces el ciclo circadiano se pueden desequilibrar, se pueden desconfigurar, que es lo que suele pasar con una persona en ciertos procesos cuando decimos, es que el problema con mi mamá es que mi mamá durante el día y en la noche se levanta porque quiere mover cosas y quiere hacer.
Entonces dice, eso es normal de la vejez. No es normal de la vejez, algo está fallando, ¿sí? Y ahí es cuando ya empezamos a ver qué problema o qué tipo de patología neurocognitiva puede estar allí. Les voy a contar algo sencillo. Mi sobrina hace 2 años se graduó como nutricionista, dietóloga, especializada con énfasis a la parte deportiva. La pregunta es, si usted tiene a su mamá con 70, 75, 80 años con un problema como el que tú cuentas, hasta luego, ¿a quién buscaríamos mejor? ¿Sí? No quiere decir que no sepa, lo que pasa es que nos especializamos, ¿correcto? Entonces, es allí donde nosotros vemos por qué, porque la deficiencia del nivel de la alimentación, lo que yo les decía, no es la misma la alimentación para un niño de 4 años, para un sardino de 11, 12 años, para una persona de 25, para una persona de 40, para una persona de 60, a una persona de 90. Ahora, que hay que tener en cuenta qué tipo de actividad hacemos, ¿correcto? Entonces, si es una persona de 70 años, pero que tiene una actividad diaria, que se levanta, que hace ejercicio, que va a un sitio, que se mueve, que tiene una cantidad de acciones, no es lo mismo esa persona de 70 años a la persona que ya de pronto por X condición debe pasar más tiempo quieta. Entonces ahí decimos, los alimentos no van a obrar de la misma manera, ¿correcto? Es muy importante tener en cuenta esa parte. Listo. Siguiendo ya con esta parte del ejercicio, tengamos en cuenta algo. Siempre que hablamos de ejercicio, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿El qué? La figura, el cuerpo, ¿cierto? La movilidad. Pero sí saben ustedes que cuando nosotros hacemos una buena actividad física, lo primero que se beneficia, ¿qué es? El cerebro. Y automáticamente empiezan todos esos neurotransmisores a funcionar. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, como lo vemos acá, vemos nosotros que la actividad física frecuente y controlada ayuda con el aprendizaje, la generación de neuronas, el Alzheimer, la depresión y la ansiedad, ¿sí? Y cuando hablamos de Alzheimer es porque es la más conocida, ¿no? La que casi todo el mundo habla, pero podemos hablar de 100 patologías neurocognitivas que acompañan esta. Y el ejercicio es maravilloso, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta nosotros cómo funciona. En el año 2011 hice una investigación con mi equipo de trabajo y dentro de esa investigación hubo algo maravilloso. Y lo acabamos de exponer con Blanca, que es gerontóloga también, lo acabamos de exponer en Buga con un grupo de profesionales de una fundación que trabajamos con ella, que asesoramos, y es algo súper sencillo. ¿Cómo se une el cerebro y la actividad física? Personas con dificultades por patologías neurocognitivas que ya van perdiendo la coordinación del movimiento, de la lateralidad, de la direccionalidad, del equilibrio y de la marcha. Si nosotros con ellos empezamos a evaluar un trabajo mental numérico escrito con una serie de órdenes y desórdenes al escribirlo, la persona después de llenar ese documento se levantaba y lograba desplazarse con mayor facilidad. Tenemos toda la evidencia de ese tipo de trabajo. Y ahí es donde nos damos cuenta de algo. Mire la relación. Si yo tengo un mejor manejo de la parte cognitiva, de la parte numérica, de ese trabajo con el hemisferio izquierdo, vamos a lograr mejorar la parte de movilidad. Y funciona igual si nosotros empezamos a trabajar la parte del ejercicio. No. Esta parte es la que llamamos nosotros la neurogénesis y se produce a través de compuestos en la sangre que entran al cerebro y que nos ayudan a que aumente conforme hacemos ejercicio. Por eso, si nosotros de manera integral empezamos a trabajar la alimentación, somos conscientes de la alimentación y a la vez hacemos un ejercicio consciente, cambia nuestra calidad de vida. ¿Qué suele pasar con el ejercicio? ¿Por qué muchas veces no hacemos ejercicio? ¿Por qué no lo hacen? Pereza, ¿qué más? Falta de tiempo, porque estamos cansados, ¿cierto? Porque de pronto nos han vendido la idea que si el ejercicio no nos revienta, que si el ejercicio no nos explota, que si no sudamos, que si no estamos al punto del infarto, el ejercicio no funciona.
Y les tengo una noticia, es falso y lo estamos comprobando hace muchos años con las personas que atendemos con nuestro programa. Es más, les voy a contar una anécdota. Cuando yo le envío los videos a las personas para que hagan los ejercicios, lo primero que me dicen, Fran, ¿y eso sí sirve? Y háganlos. Y son ejercicios sencillos, nada más de neuromusculación. Les voy a contar algo. ¿Qué pasa cuando nosotros decimos queremos mejorar la fuerza y resistencia de fuerza en la rodilla? Y vamos de pronto al gimnasio y la persona sabe, pero no está preparada para trabajar con personas mayores. Entonces le dice, vamos a hacer una sentadilla profunda. Profunda es cuando yo logro bajar completamente. Y usted hace 10 y se revienta. Pero mírense, ¿quién puede hacer un movimiento aquí en este momento? Pónganse de pie los que puedan hacer un movimiento y lo quieran hacer. No es solamente pararse en la cabeza y dar 3 saltos. Eso me complicó la vida. Miren lo que vamos a hacer. No, ahí, párense. Miren lo que vamos a hacer, algo sencillo. Vamos a hacer simplemente una sentadilla desde la parte neuro con impacto de resistencia. Miren lo que van a hacer ustedes. Simplemente van a tomar aire, van a guardar ese aire. Pónganle cuidado primero y miren el movimiento tan sencillo. Es este movimiento tan sencillo. Manitos acá y lo único que hacemos es flexionar. Una flexión muy suave y subo arriba. Muy suave. No bajan profundamente. Espalda recta. Excelente. Cierren los ojos y recuerden con los ojos cerrados qué es lo que están haciendo. Si ustedes hacen este movimiento, simplemente 4 series de 10 repeticiones, créanme que empiezan a notar un cambio en su conformación muscular. ¿Listo? La pregunta es, ¿ahí están haciendo un ejercicio profundo? ¿Hasta abajo? No. Listo, muy bien. Se pueden sentar. ¿Por qué les quise dar el ejemplo? Porque a veces nos venden la idea que para poder poner el cuerpo en movimiento necesitamos comprar pesas y cansarnos y darle 30 vueltas al parque, y si no suda y si no está a punto del preinfarto, el ejercicio no funcionó. Y resulta que no es cierto. Si nosotros hacemos diariamente, pónganle cuidado, una rutina de 6 ejercicios básicos con 10 repeticiones cada uno, créanme que van a tener un cambio. Desafortunadamente no tengo fotos de los cambios, pero los pueden comprobar. ¿Otros ejercicios? No, porque se nos va todo y ya se me va a acabar el tiempo. Más bien, la voy a invitar a algo, ¿listo? Al final va a aparecer mis redes sociales. Entonces ustedes me siguen y con mucho gusto al WhatsApp lo que me quieran consultar. Perdón. Sí. ¿Los ejercicios solamente son eso o caminar también está dentro de eso? Bueno, qué buena pregunta. Mire, hay algo. A veces nos confundimos. Desafortunadamente, soy muy respetuoso. A veces, lo decía Robinson ayer, bajamos donde el médico dice, haga ejercicio. ¿Y qué puedo hacer? Camine. Sí, el caminar depende. Si yo camino habitualmente, no es un ejercicio, es una actividad física. ¿Qué es actividad física? Todo lo que implique movimiento. Entonces la gente dice, pero es que yo atiendo en mi restaurante, yo me muevo. Sí, pero no es un ejercicio, es una actividad física. Entonces hay actividad física, la que hacemos al día, ejercicio, si establecemos una rutina de ejercicios, ¿sí? Entonces, es más, quienes empiecen a seguirme por el WhatsApp, tenemos un grupo de trabajo donde yo les mando los ejercicios, los hacemos y los comparto con ustedes. Y otra parte es el deporte, ¿sí? Entonces, si usted empieza todos los días a caminar un poquito más, va aumentando su calidad y su neurogénesis va aumentando también, porque usted ya no va a salir a darle una vuelta al parque, sino que usted va a ser consciente, como esto, y hago un ejercicio donde va a salir todos los días 25 minuticos a caminar a un buen paso, manejando bien la pisada, manejando bien el braceo, manejando bien la respiración. Desde la parte de neurorespiración, usted empieza a cambiar su calidad de vida, ¿correcto? Entonces,
Miren, por ejemplo, acá, el ejercicio mejora el equilibrio de los neurotransmisores que se los vengo hablando. ¿Y de qué estamos hablando? La dopamina encargada del movimiento y la serotonina encargada del control de las emociones. Por eso hay algo importante: si usted tiene momentos de estrés, si usted tiene momentos de angustia, si tiene momentos de ansiedad, es fundamental que usted haga ejercicio. ¿Qué pasa cuando en la casa tenemos a una persona incapacitada o una persona enferma y somos los cuidadores? Dentro de mi metodología, yo divido los cuidadores en dos líneas y luego una sola. Y es el cuidador afectivo. ¿Quién es el cuidador afectivo? Cuando me implico con mi familiar, es afectivo, me une algo, ¿sí? Y efectivo, aquella persona que yo contrato para que me preste un servicio cuidando a la persona. Hay una diferencia, y es cuál: ese cuidador afectivo, si yo estuviera cuidando a mi padre, por ejemplo, que de hecho no lo requiere, pero si lo estuviera haciendo, soy afectivo, y si aprendo y si me formo, y si yo empiezo a tener formación, por ejemplo, la que ofrece la Fundación Alzheimer de Colombia aquí con la doctora Claudia, pues soy un cuidador afectivo y me vuelvo ¿qué? Efectivo, porque aprendo. Pero si yo tengo un cuidador efectivo, ese cuidador efectivo el día de mañana se cansa y se va, o le pagan mejor y se va. Yo no voy a decir, me pagaron mejor, yo dejo a mi papá tirado, no. Entonces fíjense que ahí viene algo. ¿Por qué toco el tema? Porque los cuidadores requieren mucho de una buena asesoría en la alimentación, requieren de muy buena asesoría en la actividad física. Recuerden que el cuidador todo el tiempo está cargando, está moviendo, está desplazando, está ayudando a la persona, y si no tiene una buena conformación neuromuscular, es una persona que muy fácil se va a afectar, ¿sí? Y entonces venimos a un tema que estábamos escuchando muy interesante ahí, es el cuidador quemado. No lo llevemos al extremo de que tengamos a alguien, pensemos en nosotros mismos. ¿Cuánta gente dice, es que yo no hago ejercicio porque yo tengo buena figura? El ejercicio no es por buena figura, el ejercicio es porque se requiere. El deporte logra regular y normalizar los niveles de estos neurotransmisores, evita los excesos y ausencias de unos y de otros. ¿Por qué? Porque a veces nos sobrecargamos, ¿sí? Por ejemplo, si consumimos muchísima proteína y dejamos los carbohidratos, pero no hacemos ejercicio, esa proteína no va a funcionar igual que si yo consumiera proteína, bajara carbohidratos e hiciera ejercicio. ¿Sí ven que todo suena muy parecido, pero no lo es? Por eso es tan importante que nosotros, como seres integrales, aprendamos a hacer esto. Pasamos a un tema que me encanta, que se llama aquietar la mente. Nosotros nos convertimos en meditadores ya hace un tiempo, y hablamos de la meditación no para que riña con la religión, sino de hecho, como franciscano, medito bajo la oración de San Francisco de Asís. Y hago contemplación desde, por ejemplo, cuando estoy corriendo en montaña, porque somos corredores de montaña, hacemos meditación con algo muy lindo que es el Dios te salve María, por ejemplo, el Gloria al Padre, mientras estamos corriendo grandes distancias. Entonces cada uno puede coger cuál es su tema de aquietar la mente. ¿Qué es aquietar la mente? ¿Por qué no meditan? ¿Por qué no aquietan la mente ustedes? Por una razón sencilla. Porque cuando nos empiezan a vender la idea de meditar, nos dicen que tenemos que ser casi budas. Entonces tener unas posturas muy difíciles, poner la mente en blanco, eso es falso. La mente no se pone en blanco, la mente se aquieta. Y cuando yo aprendo a aquietar la mente, ustedes no se imaginan cómo ayuda a un buen proceso de sanación. Miren, hace 20 días tuvimos una experiencia, están los registros ahí en nuestras redes sociales, espectacular. Ustedes no se imaginan, 160 personas mayores de una fundación, personas vulnerables de Buga, personas ya mayores. Ustedes saben que para estar en los programas de adulto mayor, yo le pongo siempre el encomillado adulto mayor que tienen las entidades del gobierno, por ejemplo a nivel de gobernación o alcaldía, 160 personas en un proceso meditativo de casi 40 minutos. Entonces sí se puede llegar a una meditación. ¿Qué es la meditación? La meditación no riñe con nuestra religión,
no riñe con nuestras creencias. La meditación es simplemente aprender a controlar nuestra respiración. ¿Sí? Como lo digo en todas las charlas y lo repito siempre, la gente se ríe. ¿Cómo respiramos nosotros? Tiene un nombre científico. Se llama la respiración del ¿qué? Del burro cansado. Porque siempre pensamos que respirar es y resulta que nosotros tenemos que aprender a hacer una respiración que se una con nuestro cerebro y empiece a cambiar todo ese sistema que nosotros tenemos neuro por medio de la respiración. Entonces, cuando nosotros aprendemos a respirar, ¿cómo lo hacemos? Haciendo unas prácticas. ¿A qué me refiero cuando hablo de la práctica? De aquietar la mente. Seamos amigos del silencio. Seamos amigos del silencio externo, pero también del silencio interno. Regalémonos un ratico. Aprendamos a envejecer con calidad. Sí y no, porque nosotros podemos hacer un tipo de respiración yoga que se llama kriya y es una respiración que es maravillosa, un poco difícil al principio, pero cuando la dominamos es muy bueno y hacemos respiración por boca, por nariz y por boca. Y por ejemplo, los que somos corredores de montaña, para poder tener mayor rendimiento porque hacemos grandes distancias, debemos de todo el tiempo nariz y boca. Entonces depende, ¿no? Depende de lo que tú vayas a utilizar. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra condición de vida gracias a la respiración? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que no podemos hablar solamente de ejercicio? ¿Que no podemos hablar solamente de alimentación? Porque yo puedo decir, yo me alimento bien y no han visto personas que están comiendo y se ahogan comiendo. ¿Ustedes creen que ese alimento está cumpliendo con la función? No. ¿Por qué? Porque se genera un estrés interno a nivel del organismo y el cerebro lo siente. Entonces es muy importante, es fundamental que nosotros aprendamos a respirar, que nosotros aprendamos a entrar en silencio. Ustedes dirán, ¿eso es para los meditadores? No. Créanme que las personas que siguen nuestro programa mejoran su proceso de envejecimiento. Funciona solamente para una persona que tiene la capacidad de asumirlo. No, lo hacemos también con personas con ciertos niveles de patologías neurocognitivas. Muchas personas de pronto que tienen una demencia tipo frontotemporal, por ejemplo, el mismo Alzheimer, personas que podemos guiarlas y tranquilizarlas dentro de su proceso de respiración, de silencio, de tranquilidad. ¿Cómo nos lo arreglamos? ¿Por medio de qué? Del oído. Yo en Gerontoclub tuve una persona que a las 6 de la mañana, para que se pudiera bañar, créanme y soy muy respetuoso, era como si fueran a bañar un león. Y la señora era supremamente brava, supremamente molesta, no le gustaba. Y no era porque ella no quisiera, su mismo problema o su misma condición mejor, su misma situación. Simple, investigar la familia. Y al investigar la familia, es que a Lilia, mi mamá, era fanática por la música clásica. Simple, en el momento antes del baño se le colocaba la música clásica, se entraba al cuarto, se le tomaba de las manitos y la auxiliar o quien estuviera la cogía de las manos, y ella feliz se metía al baño, se duchaba, tranquila, no se le bajaba, salía la señora completamente tranquila. Ahí que hay parte de recordación de algo que le gustaba, pero también que el movimiento, también que llevar a una mente tranquila. Pero si yo tengo una condición, una situación bien difícil y me están cogiendo a la fuerza, me están obligando, me están llevando, hay una reacción. Por eso es importante que el cuidador también practique todo esto. Eso es fundamental. No es solamente la parte técnica, no es solamente el saber que yo le sirvo la comida a mi mamá, sepamos qué tipo de ejercicio puedo hacer yo con mi mamá, bien tranquilo, que a ella le sirva, qué proceso meditativo y de tranquilidad. Entonces,
Para el flujo de nuestros pensamientos es algo que lleva tiempo y dedicación, pero que en pocos días acaba teniendo efectos sobre nuestro cuerpo y nuestra salud mental. Y es cuando nosotros cambiamos ese concepto. Ya vamos en el tercero. Y pasamos ahora, por ejemplo, acá que seguimos hablando de aquietar la mente, ¿a qué nos ayuda? A que nosotros controlemos las emociones. Es fundamental en nuestro proceso de envejecimiento y vejez aprender a controlar nuestras emociones. ¿A ustedes no les ha pasado que de pronto recuerdan cuando estaban niños o niñas en la parte en la región donde ustedes estaban, en su ciudad, en su barrio, y se acordaban del viejito cascarrabias? Yo tenía un vecino que era un señor y al principio le teníamos miedo porque estábamos más peladitos. Fuimos creciendo y ¿qué pasó? Terminamos perdiéndole el respeto al Señor. ¿Y eso en qué terminó? Que el Señor más se alteraba. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren ser ese viejito o esa viejita? ¿Nadie? ¿O sí? No, queremos ser recordados. ¿Por qué? Porque somos ejemplo para nosotros mismos, porque decimos, qué rico ser como doña fulana de tal que tiene 89 años y sigue saliendo al parque, es activa, lee, escribe cosas bellas, le gusta, es cordial, se cuida. Y uno ve a esa señora tan bella y tan bonita. Estoy reservando mis últimos 5 minutos para contarle una historia de motivación. Y por último, y aquí está, la he nombrado todo el tiempo a mi doctora Claudia, 80% de los detonantes de las patologías neurocognitivas, la mala calidad del sueño. El sueño tenemos que verlo desde algo tan sagrado como la alimentación, tan sagrado como el ejercicio, tan sagrado como aquietar la mente. Donde más encontramos personas que presentan alucinaciones en patologías neurocognitivas es cuando tenemos mayores alteraciones del sueño. Es la señora o el señor que empieza a ver que las hormigas se suben por la pared. Pobrecita, ya está loquita. No, no está loquita, tiene un trastorno de sueño. Es que mi esposo todos los días viene y me saluda y ustedes no le dan tinto. Pobrecita, mi mamá se enloqueció, si mi papá se murió hace 40 años. No es que se haya enloquecido. Si nosotros trabajamos, como digo yo, fuertemente la calidad del sueño desde el proceso terapéutico, no desde el proceso de comercial, sino terapéutico, desde esa parte, cómo nosotros podemos cambiar la estructura, ¿sí? Eso que llamamos nosotros neuroplasticidad, esa sinapsis que es la conexión de esas neuronas, créanme que le mejoramos la condición a muchas personas. No porque una patología neurocognitiva o neurodegenerativa o neuropsiquiátrica vaya a desaparecer, no desaparece, pero sí ampliamos y mejoramos los estadios de la misma. Entonces, por eso se creó este programa donde tenemos 4 pilares fundamentales, que son alimentación transformadora, cuerpo en movimiento, aquietar la mente y sueño reparador. Y aquí viene la historia ya para que se vayan tranquilitos a almorzar o a descansar. Y es lo siguiente. Como les he venido diciendo, yo después de muchos años tomé la decisión de volverme corredor de montaña. Y cuando me volví corredor de montaña, lo primero que hice fue correr 5 kilómetros en una banda de gimnasio. ¿Sí han ido a los gimnasios, la banda? Y yo corrí 5 kilómetros y les cuento que yo me sentí Usain Bolt. Yo me sentía un volador sin palo. Y eso no era mayor cosa. Y empecé a progresar, empecé a ser persistente con ello. Y en medio de ello, en una carrera que se llama Pacific Trail, que es una de las carreras de montaña más duras de este país, es del Valle, se hace en el Darién, en el lago Calima, había un matrimonio amigo que también corría. Ellos hacen menos distancias, yo me convertí en corredor de ultradistancias, ellos hacen menos, pero fueron con la mamá de ella, la suegra de mi amigo. En ese momento creo que 67, 68 años, una señora ya se veía muy mayor, se veía, no era mayor por la, sino que se veía, poco ejercicio, poco alimentación, un poquito de peso, y se había creído el cuento que ya los años le habían llegado. Ella se lo creyó. Caminaba
no de frente, sino que ya estaba empezando a caminar, meciadito para los laditos, y me puse a conversar con ella, y como este es mi tema, y este es el tema que a mí me apasiona, yo le decía, ¿por qué no haces algo diferente? Lo que todo el mundo responde, ¿ya para qué? ¿Y yo qué puedo hacer? Le dije, mire, usted puede empezar haciendo esto, yo la ayudo, le colaboro. Llegamos del lago Calima, a los 15 días nos encontramos, a los que conocen Cali, Pance, que es la zona de los Farallones, que es donde yo entreno cuando estoy en Cali, y me encontré con ella, le dije, lo primero que vamos a hacer es vamos a salir a caminar, y fue quitarle la idea mental que los años pesan, y es no tratarla como una viejita, que era lo que ella quería. ¿Por qué quería? Porque era lo que había en su entorno. Y empecé a caminar con ella, bueno, vamos a hacer este paso de esta manera, paso de este, vamos a aumentar el ritmo. Nunca la vi como la señora mayor que ella quería mostrar, sino como una persona común y corriente que quería empezar una práctica deportiva. Y empezó ella con su caminar, vamos a empezar a bracear, vamos a hacer, esos zapatos no te sirven, vamos a cambiar de calzado, cambió de calzado. Hoy día es corredora de montaña de 10 kilómetros. Hoy día. Pues haz la cuenta, puede tener hoy 69, 70 años. Sí, es que yo no estoy diciendo que esté vieja, sino que la gente se cree el tema de que está viejo. Yo no puedo inventarme la historia de que tenía 90 y la puse a correr a los 90. Es la historia de ella, pero era una persona que tenía una mentalidad de ya no puedo hacer más. Entonces, ¿a qué me refiero? Está en la mentalidad y está en el aceptar el cambio. Cuando ella empieza el proceso, cambia por completo eso, ¿correcto? Bueno, ahí están las redes sociales, ya llegamos a la hora en punto, yo les agradezco muchísimo, no tengo afán, pero hay otros conferencistas y hay que respetarles el tiempo. Una pregunta.